Buen día, esta va a ser una reseña sobre el libro del arte de la guerra de Sun Tzu para la materia de estrategia de precios. Bien, el primer capítulo arranca con 5 puntos importantes, que son la virtud, la topografía, el clima, el manto y la disciplina. Quiero hacer énfasis importante en a lo que virtud se refiere Sun Tzu. Él se refiere al Dao, que es la habilidad política y la potestad que tiene un líder naturalmente para, eh, para apoyar o motivar a la gente de su reino para conseguir un objetivo específico. Esto lo podemos ver mucho en las empresas o mucho en los líderes o los jefes natos que te motivan, y un factor importante que ellos tienen es la motivación que tiene su personal. Entonces los jefes usualmente que sí son líderes, que son superiores, que son buenos supervisores, gerentes, etc., siempre se van a preocupar por su personal interno y por su producto interno, que son los que llevan la marca a cabo. El segundo capítulo abarca temas sobre economía y la guerra en sí. Sun Tzu decía que las guerras deben ser cortas y efectivas para de esa forma aprovechar los recursos del enemigo. Aunque esto se puede aplicar sí y no, ya que los romanos estuvieron muchos años desarrollando un sistema de aprovisionamiento a largo plazo y a mucha distancia. Y un ejemplo claro es la guerra de las Galias, que duró 8 años, y esto fue a 25.000 kilómetros de donde está de donde está la capital a donde estaban peleando. Y esta guerra duró 8 años y con un ejército casi bastante menor que el de las Galias. Entonces terminaron ganando, y esto fue gracias a un sistema efectivo de provisionamiento. O sea, Sun Tzu dice que debemos aprovechar ciertamente las recompensas y de las batallas cortas y efectivas, porque si son a largo plazo es muy posiblemente de que perdamos si no lo sabemos gestionar de la manera más efectiva. En el capítulo 3 me quedo con una enseñanza muy buena, que dice que en la guerra lo mejor es atacar a los planes del enemigo. En segundo lugar, atacar a sus alianzas, y a continuación atacar sus tropas, y en último lugar, atacar sus fortificaciones. Esto lo podemos ver mucho en los negocios. Si nosotros recopilamos información, por ejemplo, las grandes empresas como Apple o Microsoft invierten millones de dólares y de recursos en recopilar información sobre su competencia, y de esa forma cómo sacar un producto innovador sin que nuestra competencia o lo sepa o pueda competir con otro producto igual de innovador, o etcétera. O lo podemos ver con las inversiones en el mercado, cuando el mercado fluctúa, etcétera. En segundo lugar, atacar a las alianzas. A veces, más adelante en los capítulos, Sun Tzu hace énfasis en que la principal forma de ganar una guerra es antes de ir a la guerra. O sea, la guerra se gana primero aquí, en la mente. Un ejemplo claro de esto podemos verlo con Estados Unidos, que después de la guerra de Vietnam se dieron cuenta de que pueden ganar la guerra políticamente, controlando el mercado, amenazando a los aliados. Luego de que ya utilizaron esos recursos y esos recursos de inteligencia, empiezan a lanzar misiles, y ya lo último es que van directamente a la guerra, ya cuando su última alternativa es atacar a las fortificaciones del enemigo. Entonces, es o sea, se puede aplicar mucho tanto a los negocios como a la guerra en sí, que es lo peor, pero esto lo vemos al día a día, o sea, cómo las empresas gestionan sus riesgos, cómo las empresas gestionan sus estrategias de marketing, sus estrategias financieras, etc. Esto aplicado según los 5 principios de Sun Tzu, que él dice que resultará vencedor quien sepa cuándo combatir y cuándo no. Resultará vencedor quien sepa dirigir tanto una fuerza reducida como una. Para Sun Tzu, lo importante no era el tamaño de las tropas, la riqueza o la gracia divina como otros ejércitos y reinos. Él decía, y nos podemos dar cuenta, de que para él lo importante era una buena planificación, un estudio previo, la habilidad y el talento que tenían su propia gente. Entonces, una de las principales frases o enseñanzas de las que tomo de este libro es: quien conoce al enemigo y se conoce a sí mismo disputará 100 combates sin peligro. Quien conoce al enemigo y no se conoce a sí mismo vencerá una vez y perderá otra. Quien conoce al enemigo ni se conoce a sí mismo será derrotado en todas las ocasiones. Creo que para los negocios o para los trabajos, etc., es importante que la batalla a la cual nosotros nos dirijamos, o la estrategia a la cual nosotros dirijamos, primero la hayamos previsto bajo todas las situaciones posibles. O sea, prever si el competidor quiere una alianza, prever si el competidor quiere subir precios o tira un producto innovador, o etcétera. O sea, prever todos esos escenarios posibles ya previstos y resueltos aquí. Entonces, creo que es una de las principales enseñanzas con las que me he quedado de este libro. El libro es bastante bueno. En los últimos capítulos ya hablaba sobre
estrategias militares como tal, como quemar al enemigo o cosas así, pero las aplicables es cuando la guerra se gana desde aquí. O sea, siempre, para él, sus bases siempre han sido que la guerra o cualquier tipo de combate se gana en la mente, de adentro hacia afuera. Y listo, este fue mi resumen del libro. El libro es bastante bueno, bastante corto, la verdad. Tiene bastantes enseñanzas y nos podemos dar cuenta cómo esos países orientales ya estaban adelantados en estudios 2500 años antes. Entonces, El arte de la guerra es un libro muy recomendable para las personas que se están adentrando a ciertos caracteres en lo que refiere a competitivos o para desarrollar estrategias o para desarrollar ideas o cómo posicionarse, etcétera. Se puede aplicar bastante bien. Gracias.